Bueno, buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a iniciar lo que sería este pequeño webinar que se planificó para hacer una introducción a lo que es la tecnología BioFloc. Básicamente, esto se hizo con el objetivo de poder hablar algunas generalidades en torno a esta tecnología. El objetivo de esta charla es suministrar al participante las informaciones generales de la tecnología BioFloc, motivar la investigación para ampliar los temas tratados. Es muy importante que sepan que la tecnología BioFloc es bastante amplia en cuanto a documentaciones e informaciones y debemos realmente motivarnos a buscar más informaciones para poder conocer un poco más sobre esto, ya que en una hora que vamos a ver aquí no nos vamos a hacer unos expertos. Para preguntas o dudas, aquí tienen nuestro correo, tienen también lo que es el número de teléfono para WhatsApp o hacer las preguntas en los grupos que estamos incluidos y que compartimos actualmente. Yo digo que el éxito de la tecnología BioFloc se debe fundamentalmente a que ofrece información técnica que se traduce en más información técnica que permite llevar los cultivos controlados desde la siembra hasta la cosecha. En BioFloc, señores, se maneja mucha información que es cuantificable y parte del éxito de BioFloc se debe a eso, a que todo lo podemos medir, todo lo podemos, o casi todo lo podemos controlar. Algo que quiero que tengamos bastante claro es estas dos simbologías que hacen referencia a lo que es el carbono y a lo que es el nitrógeno. El carbono es el cuarto elemento más presente a nivel de la Tierra. Y el nitrógeno específicamente, que también es bastante abundante, nos vamos a hacer referencia al nitrógeno que se encuentra en el agua. El carbono también se encuentra en el agua, ya a manera de compuestos y de otros elementos realmente. Entonces, siempre que veamos esta C y esta N, nos vamos a referir a lo que es carbono y lo que es nitrógeno, que lo vamos a mencionar bastante en lo que es la tecnología BioFloc. Veamos algunos antecedentes. Aquí realmente podemos ver cómo la acuicultura ha ido desarrollándose en los últimos años. Se estima que actualmente el 50% de los pescados y mariscos que estamos consumiendo provienen de la acuicultura, ya sea maricultura o acuicultura en tierra. Hay unos problemas por la creciente de la acuicultura y estos problemas están relacionados con el impacto ambiental. Básicamente, por la acuicultura se hacen descargas de nutrientes en los afluentes, tanto componentes orgánicos como inorgánicos. La polución, la nitrificación y la muerte de comunidades bentónicas, producto de estas mismas descargas que venimos haciendo. Y algo muy fundamental, señores, importantísimo, y es que hay muchísimas producciones de acuicultura de mediana escala y también de gran escala que botan mucha agua y realmente no están siendo lo suficientemente productivos con relación a la cantidad de agua que están utilizando los proyectos. Entonces, eso es un problema porque el agua realmente hay que verla como un recurso y ese recurso se puede algún día agotar o dificultar. Entonces, debemos de cuantificar y medir realmente la cantidad de agua que estamos usando en nuestros proyectos. Esto es parte de los problemas que genera la descarga de nutrientes a los afluentes de agua, medir las mortalidades de los animales, en este caso los peces. Y aquí tenemos algunas comunidades bentónicas que son las que se encuentran en los suelos de lagos, ríos y en el mismo mar. No podemos hablar de BioFloc sin conocer primero lo que es el ciclo del nitrógeno. Señores, el ciclo del nitrógeno no es más que el proceso de transformación de los elementos nitrogenados en el agua a partir de los materiales en descomposición. Específicamente en los estanques de cultivo, estamos hablando de las excreciones de los peces, las heces, los restos de plantas y todo material orgánico que pueda entrar al estanque. El ciclo del nitrógeno inicia con el amoníaco, que al mezclarse con el agua se ioniza y se convierte en amonio. Hay unas bacterias que transforman ese amonio a nitritos
y luego lo transforman a nitratos. Deben de saber que mientras ocurre la transformación, todos los elementos hacia la derecha son menos tóxicos. Por ejemplo, el amoníaco es bastante tóxico, el amonio es menos tóxico, el nitrito aún menos tóxico y los nitratos básicamente son tóxicos pero en niveles muy elevados, en niveles que no lo vamos a encontrar realmente en nuestros estanques de cultivo. Entonces es importante que lo tengan pendiente porque es parte del fundamento y la base, no tanto de Biofloc, sino de la acuicultura en sentido general. Deben de conocer lo que es el ciclo del nitrógeno. Veamos cómo se comportan el ciclo del nitrógeno con relación a las bacterias dentro del agua. Si ven en esta parte de aquí, podemos ver una gráfica donde mostramos los 3 elementos que vimos anteriormente, o los 4 elementos que son el amoníaco, el amonio, los nitritos y los nitratos. En un estanque de cultivo o en un filtro biológico o en la naturaleza ocurre lo siguiente. Los primeros días, cuando el agua no está madurada o no está ciclada, tenemos alta presencia de amonio. En la medida que las bacterias que van transformando estos elementos se van desarrollando, entonces el amonio comienza a reducirse, comienzan a elevarse los niveles de nitritos, hasta que al final los nitritos van bajando, al igual que el amonio, y se mantienen en un nivel elevado, lo que serían los nitratos. Algo que quiero resaltar de este ciclo es que si ven la gráfica, en este eje, podrán ver que el ciclo desde el día 0 hasta que tenemos ya más o menos el proceso controlado ocurre en alrededor de 40 días. O sea que las bacterias que se encargan de hacer estas transformaciones pueden durar de 30 hasta 45 días para poder madurar y hacer este proceso. Veamos algo, los peces cuando se alimentan, a la vez en el alimento se agregan componentes que son nitrogenados. Realmente el pez en su excreta y en el parte de alimento que no se asimila, realmente todo eso que no se asimila y todo eso que se va al estanque por la alimentación y por las excreciones del pez, se convierte en nitrógeno, y ese nitrógeno es el elemento con el que nosotros tenemos que luchar dentro de la tecnología Biofloc y dentro de los estanques de cultivo tradicionales también, pero específicamente más dentro de la tecnología Biofloc por el tema de que ya verán que el agua se reutiliza y no hay que estar haciendo constantes cambios ni recambios de agua. Entonces, esto es importante que lo sepan. Hablemos un poco de la microbiología del agua. En el agua de cultivo de los estanques encontramos básicamente fitoplancton y zooplancton. Tanto el fitoplancton como el zooplancton son muy importantes porque producen oxígeno durante el día, suministran alimentos a los peces y ayudan a algunas transformaciones de contaminantes dentro del agua. Tenemos las bacterias heterótrofas, que son básicamente las que usan fuentes de carbono para metabolizar sustancias. Son la mayoría de bacterias, tienen una rápida velocidad de crecimiento e incluyen bacterias decomponedoras dentro de su grupo. Importante, señores, que sepan que las bacterias heterótrofas son las responsables de lo que vamos a ver en tecnología Biofloc. Estas bacterias, como ya dijimos, son de rápido crecimiento, utilizan fuentes de carbono para su desarrollo y su metabolismo, y por eso son tan importantes en esta tecnología. Tenemos también lo que son las bacterias quimiotróficas, que utilizan compuestos inorgánicos para su metabolismo. Son escasas en el medio y tienen un lento crecimiento. Hay aeróbicas y hay anaeróbicas. Las bacterias quimiotróficas son las bacterias nitrificantes, que son las que vimos en los slides anteriores, donde hablábamos de la transformación del amonio a nitrito y luego a nitrato. Esas son las bacterias quimiotróficas. Son de muy lento crecimiento. Ya vimos que en el ciclo anterior, en el slide anterior, que pueden durar de 30 a 45 días para desarrollarse en un estanque realmente. Veamos esto, señores. Estos son algunos microorganismos y su relación con el carbono y el nitrógeno. Lo que quiere decir esto es lo siguiente, que a estas relaciones de carbono-nitrógeno que vemos en esta parte de aquí debajo, son los valores óptimos para el desarrollo de este tipo de microorganismos. Si vemos el fitoplancton, trabaja con una relación carbono-nitrógeno de 5 a 1, de 10 a 1,
y en la medida que va aumentando la relación carbono-nitrógeno, entonces tenemos un alto contenido de carbono y nitrógeno en esta parte donde se desarrollan las bacterias heterótrofas. Por eso es que vemos que en los cultivos de biofloc, como se maneja una alta relación carbono-nitrógeno, entonces vemos que el agua realmente se torna un poco marrón, y es fundamentalmente porque la principal fuente de carbono que utilizamos es la melaza, y como el arranque requiere altas concentraciones de carbono y nitrógeno, por eso tenemos el agua en las primeras etapas de cultivo muy marrón realmente. Entremos en materia. La tecnología biofloc realmente es un sistema en acuicultura el cual se centra en un uso más eficiente del ingreso de nutrientes con un mínimo o cero recambio de agua. Señores, no es que no se recambia agua en biofloc, se trata de no recambiar, pero dependiendo de ciertas circunstancias, ya sea por evaporación, ya sea por manejo de sólidos, es muy probable que uno que otro sistema pudiera utilizar un poco de agua nueva, pero básicamente el uso de agua es muy poco. En biofloc se reutiliza el agua constantemente. O sea, yo he visto sistemas biofloc que tienen 6 meses con la misma agua sin hacer un recambio, excepto la que se va por evaporación. El principio fundamental de esta tecnología es el reciclaje de los nutrientes mediante el mantenimiento de una alta proporción carbono-nitrógeno, que ya vengo diciéndoselo desde las presentaciones anteriores. Este manejo de esta relación alta de carbono-nitrógeno estimula el crecimiento de las bacterias heterotróficas, que son las que, por decirlo así, convierten el amoníaco en biomasa microbiana, que sirve para descontaminar las aguas y sirve también para alimento para los peces. Ventajas y desventajas. Las ventajas del biofloc es que se disminuye el uso del agua, ofrece bioseguridad porque es un sistema cerrado, hay una mayor productividad, o sea, podemos producir mucho más en menos espacio, hay una relativa estabilidad en los parámetros del agua, hay una mejor tasa o factor de conversión alimenticia y hay disponibilidad de alimento para los peces 24/7 dentro del estanque. Los riesgos: mayores riesgos por oxígeno, alta inversión inicial comparativamente con otros sistemas, hay que tener un control más estricto en los parámetros del agua y el uso de energía eléctrica 24/7. ¿Qué tipos de biofloc existen? Bueno, está el biofloc de aguas verdes y está el biofloc de aguas marrones. Básicamente el biofloc de aguas verdes trabaja en presencia de luz con una alta presencia dentro del agua de cultivo de algas y fitoplancton. Y el biofloc de aguas marrones es un sistema que realmente en sus inicios empezó bajo techo y utiliza muchas bacterias heterótrofas para el desarrollo de los microorganismos y el control de los elementos nitrogenados. Es importante que sepan que la gran mayoría de tecnologías, tanto RAS como biofloc, en su momento iniciaron en espacios cerrados, bajo techo. Ya luego en lo adelante, cuando la tecnología se fue replicando y se fueron haciendo ajustes, ya tenemos biofloc a cielo abierto, bajo techo, de todas las índoles realmente. Todo va a depender de las circunstancias y del diseño de cada productor. Quiero enseñarles lo que es un biofloc puramente de bacterias, que es esto que vemos aquí. El agua muy marrón porque estamos trabajando solamente con bacterias heterótrofas y muy pocas algas. Aquí tenemos una combinación de biofloc con bacterias heterótrofas y algas. Y en este tercer caso tenemos una mezcla de los dos. Básicamente, señor, el biofloc arranca así y debe de terminar así. Terminamos con muchas bacterias heterótrofas, luego terminamos con una combinación de algas y bacterias. En esencia, el biofloc es ahorro de agua, control del nitrógeno y alimento para los peces 24/7. Le quise mostrar esta granja, Pez Coral, en Colombia. Es una granja que actualmente yo me encuentro asesorándola. Lamentablemente no pude iniciar el proceso con ellos, sino que sobre la marcha tuve que irme integrando. Y aquí tenemos los estanques. Los datos son 4 estanques de 12 metros de diámetro,
una densidad de siembra de 60 peces por metro cúbico, que es una densidad relativamente baja para biofloc. Tenemos básicamente 8.000 peces por estanque y 32.000 peces en total. Una pregunta, ¿es siempre conveniente utilizar biofloc para acuicultura? Realmente no. Esto hay que verlo como una alternativa a determinadas circunstancias. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay que verlo como una alternativa porque hay que ver cuáles son las condiciones medioambientales del productor y en función de eso determinar si realmente le conviene tener biofloc y no. Hay que hacer los cálculos de rentabilidad, sacar todos los numeritos, ver el tema de los insumos, la infraestructura y si realmente lo permite, entonces podemos hacerlo. En caso de que el biofloc sea factible, ¿dónde lo podemos aplicar? Bueno, en el cultivo de peces y camarones, en regiones frías, en camarones de agua dulce, y ahí quiero hacer una pequeña acotación, y es que, por ejemplo, las personas que no disponen de grandes extensiones de terreno, como tiene, por ejemplo, Copellito, allá donde está Corín, trabajando con camarones, puede hacer un proyecto muy productivo en muy poco espacio, con muy poca agua, en comparación con esas grandes extensiones de terreno. El biofloc puede hacer posible un proyecto de camarones en pequeños espacios y que sea altamente productivo. Se usa también en acuaponía. También se usa en bancos de reproductores, principalmente con el tema de la bioseguridad para garantizar ciertos controles. Y también se puede usar en lugares donde el agua es escasa. Aquí tenemos algunos datos técnicos para el cultivo de tilapia. Como pueden ver aquí, en los sistemas semi-intensivos se siembran 15 peces por metro cúbico, en un intensivo normal 50, en un biofloc podemos sembrar de 400 hasta 300. A sabienda que todo el mundo no se puede meter realmente a tener 300 peces por metro cúbico porque el control es mucho más agresivo. Habría que empezar con una densidad un poco más baja para no complicarnos la vida. Aquí tenemos la ganancia de peso día, los días de cultivo, en biofloc se puede acortar a 150. El factor de conversión alimenticia obvio, que es mucho más bajo por el tema de la disponibilidad de alimento en el agua. El costo de la instalación en biofloc es alto en comparación con estos dos. Miren el uso del agua, que se reduce bastante a 200 litros por kilogramo. La bioseguridad es un 95%, a diferencia de los demás, que es un poco más baja. Y en el semi-intensivo es 0%. Hablemos de la capacidad de carga de los cultivos. Básicamente esta es la biomasa, una cantidad de peces dentro de un estanque, tan pequeñitos, van creciendo, van creciendo, van creciendo. En la medida que van creciendo, llegamos a un tope. Ese tope son los factores medioambientales que ofrecen una resistencia al crecimiento del cultivo. Esto tenemos que verlo desde distinta óptica, porque esto lo podemos ver como un estanque o lo podemos ver como un ciclo de producción. ¿En qué sentido? La resistencia del medio ambiente o lo que son los factores medioambientales siempre van a restringir que un cultivo no pueda ser más productivo. O sea, si usted quisiera meter 60 peces en un sistema tradicional por metro cúbico, no podría hacerlo porque realmente las condiciones medioambientales no se lo van a permitir. Y esas condiciones medioambientales son oxígeno, los elementos nitrogenados, el pH y otros parámetros del agua que no le van a permitir a usted realmente crecer dentro de su cultivo. Esto es importante que lo tengan pendiente porque una de las razones fundamentales por las que mucha gente entra a la acuicultura pasa por esta curva de la confianza, siempre le digo así. Cuando llegamos a los cultivos a una etapa adulta, entonces vienen las mortalidades. Esas mortalidades se deben a estos factores medioambientales que ofrecen una resistencia a que el cultivo se siga desarrollando de manera normal. El biofloc, como pueden ver aquí, son flóculos en suspensión constante para la alimentación de los animales y el tratamiento del agua. En el biofloc se mantiene una relación controlada de carbono-nitrógeno para promover el crecimiento bacteriano. Estas imágenes que ven aquí de microscopio le muestran a ustedes cómo se visualiza el biofloc en una muestra de agua. ¿De qué se componen los flóculos? Bueno, básicamente de bacterias, de fitoplancton, protozoos, alimento no consumido
heces de los peces y algunos particulados. Todos esos elementos que ustedes ven ahí son lo que forman los flóculos. Esos flóculos se mantienen unidos a un sustrato y a ese sustrato entonces se adicionan los microorganismos. Esos microorganismos, a través de una mucosidad que se presenta y de algunos microorganismos filamentosos y también por atracción electrostática se mantienen unidos. Miren los organismos filamentosos. Esto aquí hay una mucosidad que mantiene todas esas bacterias unidas. Y esto en esencia viene siendo, señores, lo que es el biofloc. El biofloc es bueno que sepan que no tiene una forma específica ni definida. Realmente los flóculos adquieren distintas formas y realmente no tienen decir, bueno, es cuadrado, es redondo, o sea, no existe nada de eso para el tema del biofloc. Sí se monitorea a través del microscopio, pero realmente no hay formas definidas. La densidad de microorganismos dentro de un biofloc está entre 10 a 1000 millones de células microbianas por centímetro cúbico. O sea, bastantes bacterias y microorganismos hay en un centímetro cúbico de biofloc. ¿Cómo utilizar bien el biofloc, señores? Bueno, básicamente entendiendo y manejando el tipo de cultivo, manteniendo los parámetros de calidad de agua y estabilizando los factores críticos del cultivo. Básicamente, estos son como los principios de cómo poder utilizarlo de buena manera. Requisitos básicos para el biofloc. Necesitamos energía, alimentos e insumos, personal calificado o usted, dueño de la finca entrenado, dueño de la granja, un laboratorio de parámetros, un manejo de sólidos y efluentes. Los sólidos que se recolectan en el biofloc realmente deben de tener un manejo definido para saber hacia dónde vamos a verter esos sólidos y cómo lo vamos a manejar. En muchas granjas lo que están haciendo es que lo deshidratan al sol y esa harina que se queda incluso la están mejorando y la reutilizan para alimentación de animales, incluyendo la misma tilapia. Importantísimo, necesitamos una planta eléctrica de emergencia disponible ahí todo el tiempo, porque en biofloc no puede haber fallos eléctricos, ya que necesitamos la energía 24/7. ¿Cuáles son las principales etapas de desarrollo del biofloc? Bueno, primero hay que asesorarse, documentarse o entrenarse. No necesariamente tenemos que llamar a un experto para esto, pero sí hay que tener información y poder contar con la experiencia de alguien que le pueda dar las orientaciones del lugar. Hay que elaborar un anteproyecto, aunque sea en una macotica. Tener los costos fijos, los costos variables, la rentabilidad, etc. Hay que documentar y elaborar un plan de trabajo antes de arrancar el proceso. ¿Para qué? Para poder definir cuáles son las tareas diarias que hay que hacer desde el día 0 hasta el día de cultivo. Esto es con la finalidad de poder orientar incluso a la persona que va a manejar el biofloc, ya sea un empleado, o sea, ya usted mismo. Hay que hacer una preparación de la infraestructura de los estanques específicamente. Hay que proceder a fertilizar los estanques. Hay que proceder a madurar los estanques o ciclarlos. Hay que llevar un control de los parámetros durante el cultivo y hay que manejar un proceso de siembra y bioseguridad en la siembra y llevar el desarrollo del cultivo hasta la cosecha. Cuando hablamos de documentar y elaborar un plan de trabajo, es básicamente esto. Aquí tenemos una planillita en Excel donde se muestra cuáles son los parámetros que la persona debe de medir diariamente. Pero no hay que estresarse mucho, podemos usar un sistema más convencional. Miren cómo esta persona maneja su biofloc de una manera organizada, pero sin mucho periquito. Tiene una cruz ahí con sus 4 estanques y con sus distintos parámetros. Le pone la hora, la fecha y problemas resueltos. No hay que ponerse a ser muy tecnológico. Esto se puede llevar a mano, mírenlo ahí, tan sencillo como eso. Hay que preparar la infraestructura de los estanques, señores. Si son estanques circulares, el fondo preferiblemente debe ser cónico. Si no son estanques circulares, tenemos que buscar la manera de que los sólidos se sedimenten hacia un punto para ahí poder entonces hacer el desagüe correspondiente. Hay que seleccionar equipos de aireación. Hay distintos equipos de aireación. En este caso se ha demostrado que el Splash es el mejor equipo para esto.
pero es más utilizado el tema del blower o una combinación de ambos, tanto splash como blower al mismo tiempo, porque recuerden que también tenemos que tener una aireación de respaldo. Si deciden usar blower, tengan en consideración que 850 kilogramos de tilapia requieren un HP de potencia. Que no se les olvide, y siempre se lo vivo diciendo, que estos equipos son bastante ineficientes. Con esto no estoy diciendo que no funcionan, ellos funcionan, pero son bastante ineficientes y hay que tener mucho cuidado al momento de la instalación, porque desde que usted lo coloca en una tubería, ya el equipo comienza a ofrecer solamente un 70% de su eficiencia. Si vemos aquí, tenemos bien distribuido lo que son la preparación de un sistema de aireación. Si ven las partes negras, son manguera difusora, viene la tubería PVC, luego vuelve manguera difusora y así sucesivamente. Esta persona lo preparó de esta manera para distribuir bien la difusión del oxígeno dentro del estanque. Y más que difundir el oxígeno, también para el movimiento ascendente de los flóculos y de la sedimentación. Si vemos este otro estanque, podemos visualizar que tenemos mangueras difusoras por todo el estanque. Cuando usamos mangueras difusoras debemos de usar 0.6 metros lineales por cada metro cuadrado de área del estanque. Así que ojo con eso, no podemos hacer bioflow con una sola cosita de esta. Tenemos que prácticamente cubrir todo el suelo del estanque para garantizar la resuspensión de los flóculos. Los objetivos de la aireación en bioflow son: primero, la necesidad del oxígeno de la especie a cultivar. Segundo, la respiración y las reacciones de nitrificación. Señores, la nitrificación consume oxígeno. Y tercero, hay que mantener los flóculos en suspensión constante para evitar que se vayan al suelo y que el cúmulo de sólido provoque reacciones anaeróbicas que produzcan metabolitos tóxicos para los peces. Esto es importantísimo. O sea, vean que no es solamente meterle oxígeno al agua. También hay que garantizar que los flóculos siempre estén en constante suspensión. Siempre hay que disponer de aireación de respaldo o una combinación de ambas. Esto es por seguridad, para minimizar riesgos. No podemos confiarnos de un solo equipo, tenemos que tener al menos dos. Miren esta foto, esto fue un bioflow que tuvo una falla en el sistema de aireación. Miren cómo todos los peces murieron, lamentablemente, porque esa gente no tenía tal vez un sistema de backup en cuanto a aireación se refiere. Es importante que en el sistema bioflow tengamos un tanque sedimentador, y la razón fundamental es porque la sedimentación en bioflow se controla. En bioflow nosotros necesitamos tener un tanque sedimentador al lado del estanque de cultivo, con la finalidad de que cada cierto tiempo podamos hacer un proceso de recirculación a través de ese pequeño estanque, que es este azul que ustedes ven aquí. Los sólidos se quedan sedimentados aquí y el agua retorna otra vez al estanque. Esos sólidos luego son colectados. Generalmente hay drenajes en la parte inferior y esos sólidos son deshidratados, utilizados como abono. Le dije también que lo están mejorando para hacer harina de alimento en base a bioflow. Miren aquí, estos tubos de drenaje se utilizan para colectar los sólidos dentro del sistema. Miren un problema de sólidos en un sistema bioflow. Miren qué aspecto más desagradable, pero fundamental. Eso es porque hay un mal control de la sedimentación. Esto es un diseño de un tanque sedimentador muy conocido. Se pueden hacer, preferiblemente los tanques sedimentadores debieran de ser cónicos, pero si eso no aparece, hagámoslos con tanques de 55 galones de esos azules, o hagámoslos con tótem. No hay problema. El asunto es que logremos sedimentar los sólidos dentro de esos estanques para controlar los parámetros del agua. Día 1 en la preparación del estanque. Ya luego de haber elaborado todo lo anterior, haber puesto aireación, haber seleccionado el equipo correcto, asegurarse que usted tiene su planta, que esté funcionando, etcétera, etcétera. Entonces vamos a llenar el estanque de agua y vamos a fertilizar. Fertilizar no es más que lograr que el fitoplancton se desarrolle dentro del estanque. Y esto lo podemos lograr de manera orgánica con estiércol de animales, ya sea de cerdo, de vaca. También lo podemos hacer de manera inorgánica con el uso de algunos fertilizantes como triple 15, urea, etc.
Importantísimo que el sol debe de estar presente en este proceso de fertilización. Nota más importante, y es que hay que encender la aireación 24/7 desde el día 1 en el sistema Biofloc. Es opcional que a partir del día 5 se puedan agregar probióticos al sistema para mejorar algunas características del agua. De preferencia, yo sugiero cepas con bacterias nitrosomas, nitrobacter y bacilos, porque son bacterias nitrificantes y nos van a ayudar a descomponer contaminantes en el agua. Hacia el día 12, que ya los estanques están fertilizados, entonces vamos a empezar con el proceso de maduración o ciclado. Señores, el proceso de maduración o ciclado no es más que motivar el crecimiento de las bacterias nitrificantes dentro del agua. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Bueno, todos los días vamos a adicionar alimento a razón de 13 gramos por metro cúbico al estanque, todos los días a partir del día 12. Hay que comenzar a controlar y monitorear la relación carbono-nitrógeno. La fuente de carbono que usamos es la melaza. Hay otras fuentes de carbono, pero no se la voy a mencionar, o digo, no la traje a colación dentro de aquí de la presentación, porque todo el mundo habla de esas famosas fuentes de carbono, como la harina de trigo, una serie de cosas que hay por ahí para esto, pero nadie las utiliza. Todo el mundo utiliza la melaza, porque la melaza realmente es de la cual podemos tener acceso de manera rápida, es la más económica y ha demostrado ser muy efectiva. Entonces no nos vamos a poner a inventar que con harina de trigo, con harina de yuca y una serie de cosas. O sea, realmente olvidémonos de eso, vamos a trabajar con melaza. Entonces, dentro de este proceso de maduración, aparte de adicionar la melaza para controlar la relación carbono-nitrógeno, hay que medir parámetros. Más adelante vamos a ver cómo se calcula para poder adicionar la melaza. Bueno, después que empezamos el ciclo de intentar hacer crecer las bacterias nitrificantes en el día 12, con la aireación encendida y echando alimento y controlando parámetros, entonces hacia el día 40 y el día 45, entonces si el estanque tiene espuma y los parámetros están correctos, entonces debemos proceder a sembrar los peces. Es importantísimo ver que los parámetros estén correctos dentro del agua. Y cuando me refiero a los parámetros, principalmente a los elementos nitrogenados, al amonio, al nitrito y eso. ¿Por qué? Porque si usted siembra los peces y el ciclo no está maduro, entonces usted corre un alto riesgo de que los peces se vayan a morir por intoxicación de amonio o de nitrito. Recuérdense, señores, que esta agua de Biofloc nosotros la estamos reutilizando de manera constante. O sea, nosotros tenemos 45 días o 40 días que no le hemos echado agua nueva a ese estanque. O sea, básicamente, hasta el final del cultivo nosotros vamos a trabajar con esa misma agua y por eso es que ustedes ven que hay que ser tan delicado y cuidadoso con el tema del Biofloc. Básicamente el control de parámetros se hace a través de equipos, indicadores. Hay que controlar el oxígeno disuelto, la temperatura, la alcalinidad. Es importantísimo que sepan que la alcalinidad se controla dentro de los estanques Biofloc, ya que la nitrificación consume alcalinidad. Tenemos que controlar el amonio, el pH del agua, los nitritos, los sólidos sedimentables, que fue lo que ahorita hicimos referencia con el tema de los tanques de sedimentación. Hay que mantenerlos para tilapia específicamente entre 25 y 50 mililitros litro. Estos sólidos se controlan con el cono INOF, que esto que ustedes ven aquí, donde es una probeta graduada, es un cono que está graduado, y nos dicen qué nivel de mililitros está la sedimentación. Entonces hay que mantener estos controles. Si esto se sale de ese control, entonces hay que proceder a sedimentar con los estanques sedimentadores. Otra de las cosas que hay que monitorear es la calidad del floc. La calidad del floc se monitorea de forma directa a través de microscopios. Se supone que en todo sistema de Biofloc debiera de haber un microscopio, pero no todo el mundo tiene acceso a eso ni al manejo de esto tampoco. Pero hay una forma indirecta. Y esa medida indirecta es simplemente validando la sedimentabilidad en el cono INOF, que ya lo vimos anteriormente. Hay que ver que haya nitrificación dentro del estanque. ¿Cómo nos damos cuenta que hay nitrificación? Fácil. Solamente hay que medir el amonio, nitrito y nitrato. Y si esas transformaciones están ocurriendo,
tenemos presencia de nitrato dentro del estanque y bajos niveles de amonio, entonces realmente está ocurriendo un proceso de nitrificación. Hay que ver el consumo de amonio y la alcalinidad dentro del agua, que también se monitorea. Si tenemos consumo de amonio y consumo de alcalinidad, entonces el flóculo está haciendo su trabajo dentro del estanque. En BioFloc existen diversos sólidos, señores, y esos sólidos que están en BioFloc son los sólidos sedimentables, los sólidos suspendidos totales y los sólidos suspendidos volátiles. Importante saber que el BioFloc, como dice Abimelech, se controla de una forma más fácil. Son los sólidos sedimentables, que son los SS. O sea, esto que ustedes están midiendo aquí, señores, son los sólidos sedimentables y es el parámetro que nosotros vamos a usar como guía para ver los flóculos. No podemos olvidar de los otros dos. Miren qué pasa, señores, cuando no tenemos control de la sedimentación de los sólidos sedimentables y hay mucho sedimento dentro de los estanques. Tanto los camarones, que manejan solamente 15 mililitros de sólido sedimentable, miren cómo se han enfermado, miren cómo en sus branquias encontramos esa parte oscura y es producto de un exceso de sedimento dentro de los estanques. En el caso de la tilapia, podemos encontrar también algunas deformaciones, hongos y una serie de cosas dentro de las branquias. Esto también es una branquia de camarón. Esto que se ve transparente son las lamelas de las branquias. Y miren todo eso marrón que es producto de la sedimentación excesiva que puede haber en los estanques. O sea que en esencia, BioFloc trabaja con sedimentos, pero hasta un punto. Como dicen por ahí, todo en exceso hace daño. Señores, el proceso de siembra y bioseguridad, esto no solamente véanlo por BioFloc, veámoslo por todos nuestros cultivos. Señores, es incorrecto nosotros traer bolsas de otra procedencia y no correr con un proceso de bioseguridad. Para correr con el proceso de bioseguridad hay que desinfectar las bolsas antes de ponerla en el agua. Lo segundo que hay que hacer, señores, después de desinfectar las bolsas y haberlas limpiado, entonces es poner las bolsas en el agua para aclimatar y de preferencia poder medir la temperatura del agua del estanque y el agua de las bolsas. El agua de procedencia, señores, nunca se echa en sus estanques de cultivo. Ustedes tienen que desechar esa agua, incluso desecharla retirado del estanque. No pueden estar tan cerca para no hacer una contaminación cruzada. Esto se hace muy fácilmente. Después que usted aclimata, usted retira la bolsa del agua, los peces lo vacían en una especie de red, redonda, cuadrada, como entienda, y estos peces se quedan en la red y el agua fue ya desechada. Entonces, esos peces que se quedaron en la red, usted lo va a pasar por una solución a todos juntos, por un espacio de 30 segundos, con una solución salina para desinfectar toda la parte exterior del pez. Y no solamente lo desinfecta, también motiva el desarrollo del mucus, que es esa característica babosa, pegajosa, que tienen los peces que funciona como un protector contra patógenos. Luego entonces que se pasan los peces por esa solución salina, entonces se proceden a sembrar los peces. Le quiero hacer un comentario y no lo estoy dando como un procedimiento bueno y válido, pero sí vale la pena hacerle este comentario. Y es lo siguiente, yo conozco una granja de BioFloc que utiliza, aparte de la solución salina, utiliza una solución con cristal de sábila y usan pastillas de metronidazol diluida también en el agua como antiparasitario y eso. Entonces ellos lo pasan por la solución salina y luego la pasan por esa solución de cristal de sábila con ese metronidazol. Eso es un procedimiento que ellos ya tienen establecido que le ha funcionado. Con esto no le estoy diciendo que hagan el del cristal de sábila y el de metronidazol, pero quise hacerle el comentario, porque realmente cada acuicultor va desarrollando algunas técnicas y cosas que les son funcionales. Esto es un ejemplo que no quiero que se vuelvan locos con todos esos números, sino para que ustedes sepan de dónde viene la base de algunas cosas en BioFloc. Según dice Abimelech, la concentración de carbono nitrógeno se modifica de acuerdo a la cantidad del alimento o concentrado que se va a colocar en los animales cultivados.
¿A qué me refiero con esto, señores? Bueno, Abimelech lo que dice es lo siguiente. Bueno, a mí me toca echarle 3 libras de alimento ahora a mis peces. Pero ¿qué pasa? Yo no tengo que esperar que el amonio crezca dentro del estanque. Digo, que el amonio aparezca. Sino que yo, antes de alimentar, ya conociendo la dosis de alimentación, entonces voy a aplicar la cantidad de melaza necesaria para poder transformar esos contaminantes que me va a aportar ese alimento. Entonces, una forma de trabajar de manera preventiva. Es muy interesante porque, bueno, le estamos diciendo, oye, tú vas a echar 3 libras de alimento, pero ya desde antes de echar la 3 libras de alimento, yo voy a preparar el estanque para que tenga la capacidad de diluir, de transformar esos elementos nitrogenados. Para hacer el cálculo, se toman como referencia lo que es, se toma como referencia lo que es la proteína bruta del alimento, la constante del nitrógeno, que es un 16%, la materia seca, que es un 88%. A lo que me refiero con la materia seca es que cuando usted compra un alimento, ese alimento viene con un porcentaje de humedad. En este caso, este alimento de este ejemplo vino con un 12% de humedad y por eso el otro por ciento es la materia seca, un 88% en este caso. Y hay que considerar un 70% de la no asimilación de la tilapia con respecto al alimento. O sea, todo ese alimento que se va al suelo, todo ese alimento que la tilapia no lo asume. Entonces, si ven este ejemplo, bastante sencillo, dice calcular la cantidad de amonio que entra a un tanque de 10 metros cúbicos recibiendo 500 gramos de alimento por día. El concentrado tiene un 45% de proteína bruta, un 12% de humedad, y el mismo problema me dice que consideremos un 70% de no asimilación del alimento por parte de la tilapia. Sin querernos volver locos con esto, esa cantidad de alimento la multiplicamos por cada uno de estos porcentajes que encontramos aquí que hay que considerar por la constante del nitrógeno y vamos a obtener un resultado que lo vamos a llevar a gramos. Y ya con ese resultado en gramos, entonces podemos pasar a hacer un cálculo muy sencillo. Y es que por cada gramo de amonio que encontremos dentro de nuestro estanque o que vayamos a ingresar dentro de nuestro estanque, nosotros tenemos que utilizar 25 gramos de melaza. Realmente cuando uno mide con un kit de medir amonio y encuentra una cantidad de amonio dentro del agua, ese amonio puede ser calculado y llevado a gramos, y a esto es lo que nos referimos con esta parte. Lo único que aquí lo estamos viendo de manera preventiva. Estos gramos de amonio son los gramos de amonio que en teoría nosotros vamos a ingresarle al estanque y por ende tenemos que prepararnos con 25 gramos de melaza por cada gramo de amonio que le estamos ingresando al estanque. Esto me va a dar un valor en función de la cantidad de gramos de amonio, que son 554 gramos de melaza. O sea, para yo poder contrarrestar los 22.7 gramos de amonio que va a entrar al circuito, tengo que adicionar 554.25 gramos de melaza. Y esta melaza, como fuente de carbono, se va a responsabilizar de secuestrar el amonio. Importantísimo saber que la melaza solo es un 80% de carbono. Por eso no utilizamos, como esto es una relación 20:1 que debiéramos de usar, no usamos el valor 20 porque 20 no me daría una relación 20:1 porque el carbono, la melaza es un 80% de carbono. Entonces cuando yo le saco un 80% a 25, entonces realmente me queda en 20. Y por eso estamos aplicando 25 gramos de melaza por cada gramo de amonio. Veamos este ejemplo que pasó realmente. Teníamos un estanque con un amonio en 8. Hicimos los cálculos, aplicamos 30 kilogramos de melaza a un estanque de 134 metros cúbicos y la melaza al otro día ya me tenía, la melaza no, las bacterias con el carbono que le aporta la melaza ya me tenía el amonio en 2 ppm. Decidimos no agregar más melaza, sino que esperamos que la biología fuera trabajando y pasó lo siguiente. Si ven aquí, esta raya azul es el amonio, miren cómo va descendiendo. Sin embargo, miren cómo la barra marrón, que son los nitratos, fueron creciendo.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se activó el ciclo del nitrógeno dentro del agua y las bacterias nitrificantes comenzaron a secuestrar o a transformar parte de ese amonio. Y lo podemos ver aquí, amonio reduciéndose, nitratos aumentando, hasta llegar a unos niveles de amonio bastante bajos y unos niveles de nitratos bastante altos. Por eso es importante medir, porque miren cómo nosotros podemos científicamente determinar qué está pasando en cada una de las etapas del proceso. Ustedes lo podrán ver complejo ahora. Recuerden que esto es una simple charla introductoria de Biofloc, o sea que hay muchas cosas que ver todavía a nivel de cálculos, a nivel de profundizar, pero en esencia lo que le quiero decir es con esto que todo esto se puede monitorear de una forma bien fácil cuando se tienen ya los conceptos bastante claros. Vamos a ver la teoría de carbono-nitrógeno y es muy sencillo, señores. Abimelech indica que el alimento tiene en su gran mayoría un 50% de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de la melaza, también el alimento ingresa carbono al estanque. Entonces Abimelech inteligentemente dijo, bueno, el alimento tiene 50% de carbono, entonces cuando vayamos a hacer el cálculo, tenemos que considerar el carbono que me aporta el alimento al agua también para usar menos melaza. Entonces, ¿qué pasa? Estas son las relaciones con las que se maneja un biofloc en cuanto a la relación carbono-nitrógeno, donde sabemos que por cada parte de nitrógeno necesitamos 20 de carbono. Entonces, el proceso de biofloc arranca con una relación alta 21, donde hay muchas bacterias heterótrofas, el agua está color café, las bacterias necesitan carbohidrato constantemente. En la medida que el cultivo avanza y crece, se ingresa más alimento al estanque, bajamos la relación de carbono-nitrógeno. En esta etapa tenemos bacterias quimiotróficas que son las que se encargan de hacer el proceso de nitrificación en el agua con los elementos nitrogenados. Y básicamente, cuando ya el cultivo está en cierta etapa adulta, está ya, qué sé yo, 3 meses, 3 a 4 meses, entonces nosotros procedemos a bajar a esta relación carbono-nitrógeno para no usar tanta melaza en el proceso. Esta es la relación cuando hay fitoplancton y algas, no se las recomiendo a nadie, pero es bueno que lo sepan, que esta es la relación carbono-nitrógeno cuando tenemos estas aguas así color verde. Estas aguas color verde así son un poco ineficientes para la depuración de muchos contaminantes y más cuando la densidad de siembra es bastante elevada. Entonces tenemos que manejar siempre estas dos relaciones, esta al inicio y esta ya de la mitad del proceso en adelante. Aquí vemos la relación del carbono que ingresa al agua a través del alimento. Si se dan cuenta, esta raya gris es la melaza. Miren la relación carbono-nitrógeno en la primera etapa, mucha melaza. La relación un poco más baja, carbono-nitrógeno. Mucha melaza, en este caso también por el tema de que el cultivo está un poco más grande. Pero miren qué pasa, el carbono, que es la barra mamey, va aumentando en la medida que aumenta la cantidad de alimento ingresada al estanque. Llega un momento en que es tanto el carbono que se ingresa con el alimento que el uso de melaza se reduce a cero con relaciones de carbono y nitrógeno 10 a 1. Importante saber esto. Básicamente, señores, el desarrollo de una cosecha en Biofloc es alimentación, control y monitoreo de parámetros, biometrías para ver el tamaño de los peces y su desarrollo, entender y mantener la relación carbono-nitrógeno, y básicamente estos 4 elementos fundamentales. Aquí tenemos el cálculo de un biofloc para 4.200 peces. Le pueden tomar una foto para que lo analicen. Quiero hacer una acotación y es la siguiente: un biofloc realmente de 4.200 peces. Si es usted que lo está desarrollando, no necesita pagar un empleado. Entendemos que no es rentable tampoco pagarlo, por lo que si usted se ahorra este costo y usted maneja su biofloc directamente, entonces su rentabilidad aquí aumenta a un 50%. Estos son los costos asociados a la producción, visto en un gráfico de pastel.
Aquí le quiero mostrar ya para terminar lo que serían un bioflok en Texas. Miren donde el estanque es rectangular. Miren el color del agua. Una combinación de bacterias heterótrofas con bacterias nitrificantes. Una granja bajo techo en Italia. Una granja de bioflok a cielo abierto en Tailandia, donde usan aeradores de paleta para poder mantener los flóculos en suspensión. Tenemos en Guadalajara también granjas tipo invernadero para incrementar el calor. Granjas de bioflok en Indonesia. Granja en Belice. Miren qué interesante esta de Belice. Todo eso que ustedes ven ahí son aeradores de paleta poniendo a recircular el agua. Tenemos una granja intensiva en Malasia, a cielo abierto también. Tenemos otra granja en Indonesia con aeradores de paleta. Miren qué grande. Ahí hay camarones. Y nada, señores, sus preguntas y dudas la pueden dirigir directamente a este email, a nuestro WhatsApp directamente. Y de verdad que gracias por su tiempo. Recuérdense que cualquier duda o aclaración o preguntas la pueden realmente dirigir a estos contactos que ya se indicaron. Gracias por su tiempo.